Ya son cerca de 80 los arrestos por violencia en las manifestaciones de Ferguson, en Missouri, a poco más de una semana de la muerte del joven negro Michael Brown a manos de policías. Mensajes puestos en Twitter a nombre del Estado Islámico llaman a los manifestantes a abrazar el Islam. Anoche, durante una entrevista transmitida por CNN, alguien desplegó un cartel que decía «ISIS está aquí». Incluso algunos de los mensajes de Twitter tienen la clave Ferguson bajo ISIS. Muchos de los arrestados son personas que no viven en Ferguson y han ido al pueblo a sumarse a las protestas, pero lo hacen de manera violenta, según la policía, lanzando cócteles Molotov y rompiendo vidrieras y comercios. En internet circulan videos de manifestantes identificados como nuevos panteras negras que impiden a los periodistas tomar videos o custodian una protesta con uniformes. Hace apenas unas horas se reportó la muerte de otro hombre en una tienda cercana a Ferguson. De acuerdo con la policía, el individuo se movía erráticamente y sacó un cuchillo cuando se acercaba a los agentes. Como no respondió órdenes de detenerse, le dispararon y perdió la vida. Ese es el próximo tema aquí en A Fondo. Lo que está ocurriendo en Ferguson anoche fue una batalla campal, literalmente hablando. En el segmento anterior estábamos hablando de la muerte del periodista Foley y en un momento determinado se decía que ISIS también estaba allí en Ferguson. Vamos a mostrarles a ustedes las imágenes. Ahí tenemos a un periodista de CNN, estaba haciendo una cobertura y se ve, el periodista aparece con el pullover rojo detrás de él que dice ISIS is here. Y también están pidiéndoles pues, que se unan a todos los manifestantes al islamismo extremista. De esa forma lo han pedido. Pero bueno, estamos hablando de Ferguson, vamos a entrar en detalles a continuación, pero hoy mismo en Missouri ocurrió un hecho similar. ¿Qué pasó? Un policía pues se mató a otro joven afroamericano que lo amenazaba con un cuchillo. Ambos oficiales ya están fuera del auto. Cuando salieron del carro inicialmente no tenían sus armas desplegadas. Cuando el sospechoso sacó su cuchillo, ellos sacaron sus armas. Los agentes están dándole órdenes verbales al sospechoso. Deténgase, suelte el cuchillo, deténgase, suelte el cuchillo. El sospechoso se mueve hacia el asiento del pasajero, hacia el policía que estaba sentado en el asiento del pasajero, y en ese momento se acerca a 3 o 4 pies de la gente y los dos agentes disparan. Ambos agentes dispararon sus armas alcanzando al sospechoso y el sospechoso muere. Hemos invitado hoy nuevamente aquí a Fondo a Raúl Mascanosa, analista político, para hablar del tema. ¿Qué piensas cuando viste esa imagen en medio de un reportaje de CNN que aparece un señor con una pancarta que dice ISIS is here, ISIS está aquí? Mire, creo que se están tratando de aprovecharse obviamente de la situación, pero a mí no cabe duda que en lo que está pasando en Ferguson definitivamente que hay grupos radicales, grupos terroristas que ya están dentro de esa comunidad actuando y con ganas básicamente de causar más problemas, más violencia. Y mucha gente no sabe esto, pero por ejemplo ese mismo grupo de las Panteras Nuevas, los de New Black Panther, o sea, ese grupo, New SDS, muchos de estos grupos radicales son grupos profesionales que van... Ahora, ¿se han revivido esos grupos en los años 60, 70 o nunca murieron? Nunca murieron. Por un tiempo quizás no estaban tan activos como antes, pero empezaron a surgir de nuevo en la época de los años 90 con lo que pasó en Los Ángeles, lo que sea. Y siguen muy activos hoy día, tienen sus sitios de web y lo que sea. Y los agentes de inteligencia de la policía lo conocen muy bien y lo ven que definitivamente se muevan de un pueblo para otro. Muy curiosamente, el origen de muchos de estos grupos viene en los años 60 de un grupo que se llamaba The Weatherman Underground. Y el fundador del Weatherman Underground fue nadie menos que Bill Ayers, contribuyente y asesor político al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ahí nacen muchos de estos grupos y en ese manifiesto de los Weathermans que se puede encontrar en el internet, ellos hablan específicamente de que quieren movilizar los grupos minoritarios de este país, específicamente los negros, en un tipo de rebeldía nacional. Vamos a hacer contacto. Las buenas noches. Me acompaña vía Skype desde Mississippi Ramón Humberto Colás, experto en temas de racismo. Colás, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Buenas noches. Gracias, Félix, por invitarme. Un placer el que estés con nosotros. Quiero una lectura rápida de los últimos acontecimientos, lo que ha estado pasando. Decía que eso es un choque de trenes, una batalla campal muy complicado, heridas abiertas en Estados Unidos que evidentemente no han cerrado todavía. Y a esto
hay que sumarle la muerte ahora de otro afroamericano en el mismo estado. Sí, lamentablemente son sucesos que están ocurriendo y que es el resultado precisamente de esas heridas, como usted bien dice, que se mantienen abiertas, pero que en este caso, como explicaba Ramón, al cual saludo, se está dando un fenómeno que es interesante, y es que aprovechando un incidente particular, se trata de crear un problema más allá del entorno donde ocurrió, es decir, en Missouri. Porque realmente en Estados Unidos, a pesar de que existe racismo y está demostrado que hay actitudes racistas en muchas personas y en la sociedad norteamericana, no hay una confrontación racial entre negros y blancos, entre negros y hispanos, hispanos y blancos. Eso es falso, eso está superado, y esta democracia ha madurado muchísimo después que se suscribió la Ley de Derechos Civiles. Lo que estos casos aislados muchas veces se aprovechan por organizaciones que defienden los derechos de la minoría, por grupos radicales que existen en Estados Unidos, para tratar de exacerbar precisamente ese odio reservado, inconsciente, que todavía existe en muchas personas con relación a lo que pasó justamente con sus abuelos y lo que pasó en el periodo de la esclavitud. Hay una mirada constante hacia atrás, y yo creo que esto es un reto muy importante para los líderes sociales que están yendo allí, y creo que el deber de los líderes sociales no es incitar más a la manifestación, sino a la solución de un problema, esperando que las instituciones democráticas de Estados Unidos sean capaces de investigar y de solucionar este problema por la vía cívica, tal como se ha hecho. Porque la manera en que se está defendiendo o reclamando justicia no tiene que ver nada con la decencia cívica a la que nos acostumbró Martin Luther King, Medgar Evers, Jim Meredith y todos esos íconos del movimiento de los derechos civiles, que lo hicieron en un momento donde la situación era realmente más difícil, donde se ahorcaban a las personas, donde un negro no podía mirar a una blanca, donde el matrimonio interracial no podía existir. Eso es cosa del pasado. Entonces, este problema no tiene por qué, a mi modo de ver, integrarse como una confrontación entre razas, porque después viene todo el sensacionalismo de la prensa y tal parece que en Estados Unidos negros y blancos no se pueden mirar. Y yo vivo en un estado donde el 47% de la población es negra, el 53% es blanca, y eso no existe. Hay diferencias, hay dificultades, hay problemas, pero no estamos en una guerra entre negros y blancos. Y esta manera en que se están comportando muchas personas, repito, no tiene nada que ver con la decencia cívica a la que nos acostumbraron las personas que fundaron el movimiento por la integración de todos los norteamericanos en la igualdad social. Ha habido críticas generalizadas sobre la labor de la policía. Se dice que se ha militarizado literalmente Ferguson, y también se ha cuestionado específicamente cómo ha actuado la policía. Vamos a escuchar declaraciones. These criminal acts came from a tiny minority of lawbreakers. But anyone who has been at these protests understands that there is a dangerous dynamic in the night. It allows a small number of violent agitators to hide in the crowd and then attempt to create chaos. The catalyst can be bottles thrown, Molotov cocktails, and of course shots fired. Protesters are peaceful and respectful. Protesters don't clash with police. They don't throw Molotov cocktails. It is criminals who throw Molotov cocktails and fire shots and endangers lives and property. Pudiéramos, Raúl, dividir esos manifestantes entre dos. Realmente gente auténtica que quiere manifestarse y tiene todo su derecho al poder hacerlo, y un 50% aproximadamente que viene, y eso se ha comprobado, fuera del estado, no son de ahí de Missouri, son anarquistas que se dedican profesionalmente a esto. Lo han hecho en Los Ángeles, lo hicieron aquí en Miami décadas atrás. Correcto. ¿Es un trabajo que lo que quieren es eso, crear todos esos disturbios? Definitivamente, y como te mencioné, los orígenes vienen en los años 60 en el manifiesto de los Weathermans, que ahí está bien escrito. Miraban al pueblo negro norteamericano como si fuera otro movimiento de liberación nacional, y quieren provocar que existe en este país una guerra entre los blancos y los negros a nivel nacional. O sea, eso es lo que le encantaría ver a estos grupos, porque su objetivo al final es básicamente destrozar el gobierno de los Estados Unidos. Y eso lo dicen claramente en su manifiesto, en todos sus documentos. Eso es lo que ellos están tratando de obtener. El tema de los policías militarizados, yo creo que no es solamente no es el tema tanto de que si tienen los chalecos a prueba de balas o las ametralladoras o lo que sea. Yo creo que hasta cierto punto son las tácticas. Yo creo que al principio quizás usaron demasiada fuerza al principio, y eso obviamente tuvo unas consecuencias muy feas desde el punto de vista que el pueblo reaccionó. Y hay antecedentes en el estado. Y estado. entonces vino este señor, el capitán Johnson, con otra
perspectiva totalmente diferente, que básicamente es de abrazarse con los delincuentes, y eso tampoco funcionó. Entonces, por un lado empezaron de una manera muy agresiva, después lo quitaron por total y ahora están tratando de refinarlo para ver cuál es la medida adecuada para realmente proteger los policías, porque si tú sueltas estos policías, lo están asaltando con cócteles Molotov, yo lo he visto con revólveres. Yo quiero que esos policías tengan sus chalecos a prueba de bala, yo quiero que ellos tengan sus cascos, yo quiero que ellos tengan sus rifles de asalto. ¿Por qué? Porque se están enfrentando con un enemigo que obviamente tiene ganas de matarlos y causarles gran daños. Y yo creo que este pueblo debería pensarlo muy bien antes de empezar a criticar tanto a los policías y las actuaciones de básicamente un grupo que está ahí para protegernos a todos nosotros. Ramón Humberto, regreso contigo. De una forma muy puntual, hablabas anteriormente de que ese racismo es pasado. Las leyes han cambiado en los Estados Unidos. Yo mencionaba ayer en el programa, hay un presidente afroamericano en el país y las leyes apoyan a todos los ciudadanos que residan en este país y que sigan las leyes. Dicho esto, te quiero preguntar, mencionabas anteriormente el tema de los líderes. ¿Crees que esos líderes afroamericanos están haciendo bien su papel? Por ejemplo, se pidió que después del anochecer no hubiese manifestaciones, no hubiera protestas. Y vi en el día de hoy a varios de esos líderes que decían que ellos estaban en todo su derecho, que por qué iban a pedirle a la población que no salieran a manifestarse. De responder su pregunta, aquí en Mississippi hay un ícono del movimiento de derechos civiles que es el doctor James Meredith. Meredith fue el primer afroamericano que estudió en la Universidad de Mississippi y muchos racistas allí no lo querían. Y ahí están las imágenes, como le escupían, le rompieron el carro. El presidente Kennedy en ese momento envió al Ejército Nacional a proteger a un solo hombre, y no era un blanco, era un negro. O sea que eso es una práctica que ya se ha hecho por otros presidentes para evitar precisamente que ese hombre fuera asesinado por los racistas o fundamentalistas de esa época, o que ese hombre no pudiera tener el derecho a terminar sus estudios en la universidad. O sea que eso es una cosa que también se hizo para defender el derecho de un solo estudiante afro-norteamericano. Yendo a su pregunta, yo creo que hay que ser responsable en un momento de crisis. La responsabilidad social de un líder político, de un líder social, es precisamente ir en el orden y confiar en las instituciones que le permiten la existencia de su organización, porque son organizaciones que funcionan precisamente porque el propio gobierno norteamericano, porque otras instituciones norteamericanas financian la existencia de esas organizaciones. Entonces hay un compromiso social que tiene que asumirse en un momento de una situación como esa. Yo creo que es legítimo que las personas se manifiesten si consideran que algo es injusto, pero lo que no es legítimo es que se aproveche una situación como esa en la que el muerto ya se ha olvidado y comienza entonces los actos de vandalismo, comiencen los robos, comiencen los ataques, el uso de violencia, porque eso, repito, no tiene absolutamente nada que ver con la decencia cívica ni con los principios o pilares que dieron lugar a la lucha por la integración de todos los norteamericanos a la igualdad que da la democracia. Es ahí donde está para mí el compromiso mayor que tienen los líderes sociales que están allí. Sí, derecho a manifestarse, pero no a la violencia. Gracias, Ramón Humberto Colace, por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa, experto en temas de racismo. Nos acompañaba vía Skype desde Mississippi, también Raúl Mascanosa, que estaba aquí en el estudio. Un placer. Vamos a